Hola, esta es la clase correspondiente al 25 de marzo de 2020 del curso 9342 de la Universidad de Buenos Aires. El tema que vamos a analizar en el día de hoy son los efectos personales del matrimonio. El caso que teníamos para ver es el siguiente. Juan y Alfredo se casaron el 15 de febrero de 2012. Con el transcurso del tiempo, el matrimonio fue soportando distintos obstáculos, hasta que finalmente, el 15 de noviembre de 2015, Juan, cansado de la indiferencia y falta de asistencia al hogar de su marido, decide pasar a dormir a otra habitación dentro de la casa y le inicia una demanda de alimentos. El accionante se limita a acreditar en la causa el vínculo conyugal y el caudal de ingresos profesionales que tiene el demandado. Como les adelantaba, el tema que vamos a analizar hoy es el de los efectos personales del matrimonio. En el nuevo Código Civil y Comercial, esos efectos personales se han minimizado con relación al régimen anterior. Ello se ha producido como consecuencia de una nueva mirada del matrimonio como un proyecto de vida autorreferencial, es decir, sobre la base o la idea por la cual la libertad de cada uno de los contrayentes da lugar a la posibilidad de que juntos elaboren un proyecto de vida en común que sea no necesariamente igual para todos, es decir, que de alguna manera se han dejado los derechos y deberes del matrimonio librados exclusivamente a la voluntad de los contrayentes. Este tema, como ustedes saben, ha traído en el año 2015, durante el debate del Código, grandes discusiones en nuestra doctrina, pero que ya de alguna manera han pasado de largo y han quedado consolidadas como una cuestión del pasado. Digamos, sí, que el Código define a los derechos y deberes del matrimonio en el artículo 431, que dice: los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación, la convivencia y el deber moral de fidelidad. Deben prestarse asistencia mutua. Y el artículo 432, referido específicamente a los alimentos, dice: los cónyuges se deben alimentos entre sí durante la vida en común y la separación de ellos. Con posterioridad al divorcio, la prestación alimentaria solo se debe en los supuestos previstos en este código y por convención de las partes. Esta obligación se rige por las reglas relativas a los alimentos entre parientes en cuanto sean compatibles. En ese contexto, ¿qué nos dice el 431? Primero, alude a la palabra proyecto. Proyecto, según el diccionario de la Real Academia Española, es pensamiento de ejecutar algo, es decir, una proyección hacia el futuro. Y cooperación es obrar juntamente con otro u otros para lograr el mismo fin. Esto es lo que les decía hace un ratito sobre la realidad autorreferencial de los deberes del matrimonio, que se han limitado al mínimo y han quedado exclusivamente referidos a este proyecto de vida en común. Sin embargo, y en contra de los autores del Código Civil y Comercial, en el Congreso de la Nación y en el Poder Ejecutivo Nacional se le fueron haciendo adendas a este 431. Lo primero que se le agregó es el deber moral de fidelidad. ¿Qué se entiende por fidelidad? Es la lealtad o observancia de la fe que alguien debe a otra persona. Es decir, que en su concepto es bastante más amplio que la cuestión de la exclusividad sexual, sino que tiene que ver más con el principio de buena fe establecido en el artículo 9 del Código Civil y Comercial como principio general del derecho, ¿sí? ¿Qué implicancia tiene esta incorporación como deber moral? Bueno, en principio el ordenamiento no tiene prevista ninguna sanción para la infracción a esta falta de fidelidad. Sin embargo, algunos autores han sostenido que esto eventualmente podría resolverse en una cuestión de daños y perjuicios. Bien, el legislador también acompañó o agregó al 431 la noción de convivencia, que tampoco estaba en el proyecto original. Si bien tampoco está prevista ninguna sanción para la falta de convivencia, está claro que la no convivencia tiene efectos jurídicos. Por ejemplo, produce la separación de hecho, que extingue el régimen de comunidad, extingue la vocación hereditaria y da lugar a la reclamación de alimentos derivados de la separación de hecho, como ya hemos leído en el artículo 432. ¿Sí? El deber de convivencia debe diferenciarse de la cohabitación.
Convivir es vivir junto a otro, es decir, hacer vida en común. En cambio, cohabitar puede no necesariamente significar esa convivencia conyugal. Muy bien. Y dentro del concepto de asistencia, que es el último concepto del 431, nos encontramos con dos tipos de asistencia. La asistencia moral, que es aquel deber, como ya adelantábamos en el párrafo anterior, de lealtad hacia el otro y de respeto mutuo y demás. Y la asistencia material, que son los alimentos. Ahora bien, dentro de los alimentos la noción es restringida. Y ahí la cuestión relativa a nuestro caso que teníamos para hoy. La primera pregunta era, ¿con los elementos dados es procedente la acción? La respuesta es no. Con los elementos dados, la respuesta es negativa al reclamo de alimentos. ¿Por qué? Porque las pautas a considerar para darle alimentos a uno de los cónyuges con relación al otro, en esta obligación amplia durante el matrimonio, son 4. El vínculo, la necesidad del alimentado, la imposibilidad de procurárselos y el caudal del alimentante. Recuerden ustedes que el artículo 432, cuando habla de alimentos entre cónyuges, remite a las normas de los alimentos entre parientes. Entonces, ¿qué ha probado aquí Juan? El vínculo y el caudal del alimentante, pero ninguna prueba producida sobre su propia necesidad, razón por la cual la demanda con esas pautas no procedería. Y la respuesta no cambia si se hubiera regido por el régimen anterior. ¿Por qué? Porque en el régimen anterior también la doctrina y la jurisprudencia coincidían en que los alimentos solo procedían en caso de imposibilidad de procurárselo por sus propios medios. Muchas gracias.